tiene aproximadamente una duración de 2 horas en general. La dinámica es la siguiente. Les voy a pedir, digamos, por alguna experiencia anterior, los micrófonos están desactivados. En todo caso, no es accesible poder activar los micrófonos, pero la dinámica es la siguiente para poder comentarles, ¿no? El día de hoy, la ponencia, como les comenté, va a estar a cargo de Liliana Andamayo. Ella va a pasar una exposición. En los últimos 15 a 20 minutos se van a desarrollar las preguntas que ustedes pueden ir haciendo a través del chat. O sea, en los 15 o últimos 20 minutos, ustedes pueden ir desarrollando las preguntas a través del chat para poder contestarlas hacia el final, ¿ok? Posterior a eso, se les va a pasar también una breve encuesta de satisfacción el día de hoy y con eso pues estaríamos culminando el evento. Como les había comentado, no está habilitado el micrófono. Cualquier consulta o duda o pregunta que puedan hacer, lo van a hacer a través del chat. El registro de asistencia también se hará a través del chat. No es necesario que lo escriban en el chat. ¿Ok? Nosotros les vamos a compartir un enlace correspondiente. ¿Ok? Pues bien, sin mayor preámbulo, invito a Liliana para poder comenzar la ponencia del día de hoy. Bienvenidos a todos. Adelante, Liliana. Gracias. Gracias, Edison. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. Ok. Muy buenas tardes nuevamente. Saludarlos. Un cordial saludo. Me comentan, por favor, por el chat me indican si logran visualizar la pantalla. Si se logra visualizar la pantalla. Se visualiza bastante bien. Ya, gracias. Máximo. Gracias, Edison. Muy amable. Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con la ponencia correspondiente en la conferencia Investigación de Accidentes, ¿sí? Dentro de lo que corresponde, cómo es que se realiza la investigación de accidentes para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en ese sentido, voy a explicarles primero por qué la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo señala que se debe implementar un sistema de gestión de SST. Luego vamos a ver algunas pautas principales respecto a la implementación de los sistemas y finalmente vamos a ver cómo es que se realiza la investigación de accidentes, ¿sí? Entonces, en función a ello, me van a ir comentando conforme vayamos avanzando. Edison dio las indicaciones. Al final va a haber una ronda de preguntas. Por ahí se va a finalizar. Al levantar la mano se les va a activar el audio, pero eso es al finalizar. De momento vamos a ir realizando la presentación. Si ustedes tienen alguna inquietud, consulta por el chat para poder absolverla, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces, cuando hablamos de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que saber que la implementación de los sistemas de gestión de SST está en función de lo que establece la Ley 29783, que en este caso es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, cuando uno implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que tener claro el hecho de que la ley tiene un objetivo y tiene una finalidad. ¿Cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y la finalidad es de que no ocurran dos cosas, que no se den accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, en mérito a ello, se tienen que implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los diferentes sectores económicos, en las diferentes entidades, empresas, ya que para ello se ha dado la ley 29783, que establece pues, el objetivo, la finalidad y como tal un sistema íntegro, una implementación de un sistema de gestión de SST. Dentro de toda esta implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo juegan roles muy importantes dentro de una perspectiva de rol de fiscalización, el Estado, porque tiene que realizar la fiscalización que corresponde, el empleador con su deber de prevención y los trabajadores con la participación activa. Es decir, es un trabajo tripartito. Es decir, cada uno de los actores fundamentales que van a llevar a cabo, a cumplir con la finalidad y el objeto y la finalidad de la ley. Tenemos al Estado en su rol de fiscalización, a los empleadores en su deber de prevención y a los trabajadores porque tienen que participar activamente, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, como servicio de seguridad y salud en el trabajo, implementamos los sistemas de gestión de SST,
pero tenemos que saber que nuestros actores claves, nuestros actores fundamentales son esos trabajadores, ¿no? La razón de ser de todo servicio de SST, porque al final en función a ello es que se implementan todos los documentos y para ello son nuestros grupos de interés con quienes se tiene que dar una participación activa. Entonces, nuevamente rememorando, la ley tiene un objetivo, que es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, tiene una finalidad, cuya finalidad es que no ocurran dos cosas, accidentes ni enfermedades profesionales. Y a su vez, se tiene dentro de lo que corresponde un rol tripartito. Y este rol tripartito es Estado con su rol de fiscalización, los empleadores con su deber de prevención y los trabajadores con el deber de participación activa. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso en función de la primera lámina. Adicional a ello, tenemos que saber también que la seguridad y salud en el trabajo señala o establece. A ver, por ahí me indican, Edison, me van indicando que el audio tiene eco. A ver, me van comentando, por favor. Me indican en el chat si se logra escuchar bien. Está bien, me dice Katia. Si se escucha bien, me indican. Debe ser Carlos Aliaga y José, que por ahí están señalando. Debe ser quizás sus equipos, porque la mayoría están señalando de que sí se escucha bien. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces. Formidable. Y bueno, dentro de lo que les estaba mencionando es de que la seguridad y salud en el trabajo tiene ámbitos de aplicación. Y dentro de estos ámbitos de aplicación vamos a ver pues la actividad privada, sector público y trabajador por cuenta propia, ¿no? Es decir, los trabajadores independientes. Entonces el ámbito de aplicación abarca todo ello. Nosotros nos encontramos en el sector público, ¿cierto? Entonces tenemos que implementar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes entidades. De hecho, ustedes forman parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, quizás son miembros titulares o suplentes del Comité de SST y tienen que jugar un rol fundamental dentro de todo el sistema de gestión de SST, ¿sí? Y particularmente para la investigación de los accidentes juega un rol predominante. Pero para poder nosotros saber cómo es que se realiza la investigación de los accidentes, tenemos que primero tener ciertas definiciones previas. Es decir, qué es el peligro y qué es el riesgo. ¿Sí? ¿Qué entendemos por peligro? ¿Qué entendemos por riesgo? En la norma, en el reglamento, ustedes van a poder visualizar el concepto de peligro y riesgo, pero el concepto más sencillo que podría darles de peligro es todo aquello que pueda generar un daño, ¿no? Entonces, peligro es todo aquello que pueda generar un daño. Y dentro de ese todo aquello se encuentran herramientas, equipos, instalaciones, máquinas. Pregunta para ir participando con todo el público que se encuentra ahora en sala. ¿Ustedes consideran de que las personas pueden ser consideradas también un peligro? Indíquenlo en el chat, por favor. ¿Consideran ustedes de que las personas pueden ser consideradas un peligro? Paulo Laya nos dice que sí. Ahora vamos a seguir viendo. Katia también dice sí, también. Olga Richard de igual forma. Fernando. Perfecto, formidable con todos los participantes. Así es. Las personas también son consideradas un peligro, ¿sí? Porque las personas que puede una persona, un trabajador, que puede hacer, pues puede realizar un acto inseguro, un acto subestándar, y este acto subestándar puede ser generador de un accidente que genere un daño. Entonces, bajo nuestro concepto de que peligro es todo aquello que pueda originar un daño, dentro de ese todo aquello se encuentran herramientas, equipos, instalaciones, máquinas, personas, ¿correcto? Entonces eso es todo aquello que puede originar un daño. Ahora, es importante también saber que el concepto de riesgo, o sea, cuando nosotros manejamos el concepto de peligro, todo aquello. ¿Existen diferentes tipos de peligros? Por supuesto. Peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, locativos. Tenemos diferentes tipos de peligros, ¿sí? Y cada categoría de peligro tiene sus subcategorías. Dentro de los peligros físicos, por ejemplo, tenemos el ruido, la vibración, la iluminación. Tienen sus subcategorías. Por otro lado, ya analizando y ya entrando al concepto de riesgo, pues riesgo es la probabilidad de que un daño se materialice, ¿no? Es decir, de que el daño se materialice, de que el peligro se materialice y se genere daño. Los riesgos se evalúan en función de dos factores: la probabilidad versus la severidad. ¿Cuán probable es versus cuán severo es? Entonces, en función a esos dos índices, se valora pues el nivel del riesgo. La probabilidad puede ser baja, puede ser media, puede ser alta. La severidad puede ser ligeramente severo, puede ser extremadamente severo, ¿sí? Entonces, en función a ello, se va a analizar y se va a ver pues
cuál es el nivel de riesgo. Y el nivel del riesgo nos da valores en función de riesgo intolerable, riesgo importante, riesgo moderado, riesgo por ahí pues tolerable o riesgo trivial. Nos van a ir dando valores, ¿correcto? Entonces eso tenemos que ver. ¿Qué más? A su vez nosotros de igual forma vamos a tener que tener claro de que estos conceptos van a ser fundamentales para el desarrollo propio de la realización y la implementación de los sistemas de gestión de SCT. Pero no son los únicos conceptos clave. Tenemos otros en los cuales se establece pues, qué es un incidente y qué es un incidente peligroso. ¿Qué entendemos como incidente? ¿Qué entendemos como incidente peligroso? Y dentro de ello vamos a ver que el incidente es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que está solo requieren cuidados de primeros auxilios. Es decir, si vamos a un análisis, un concepto más sencillo, un incidente es un casi accidente, ¿cierto? Entonces, dentro de ello son los casos. Y los incidentes peligrosos son todos sucesos que son potencialmente riesgosos, que sí pueden causar lesiones o enfermedades, y que de esta forma, estas lesiones o estas enfermedades que podrían ir originando, se van a dar a las personas en su trabajo o la población. Es decir, un incidente peligroso abarca a más de una persona, de 2 a más personas. Entonces, incidente, casi accidente. Casi se genera el daño, pero bueno, el daño no se generó. Incidente peligroso, todo suceso que potencialmente riesgoso que pudiera haber causado daño a más de una persona, porque si no sería simplemente incidente, pero incidente peligroso puede causar daño a más de 2 personas y pues en ese sentido se va generando, ¿no? A nivel de la población. O sea, un daño pudo haber sido un daño macro, pero no se generó. Y bueno, cuando hablamos de accidente de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de accidente de trabajo? ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? Por ahí nos piden algún ejemplo de incidente. Algún ejemplo de incidente, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han estado con el celular? Me imagino que sí, me comentan por favor en el chat. Están caminando con el celular, visualizando, están conversando y por ahí casi se cayeron, pero al final no se concretizó esa caída, pero casi. Estuvieron a punto de caerse, pero al final no se generó la caída. ¿Una vez les ha pasado? Me indican en el chat. Estamos caminando o estamos realizando alguna actividad y casi nos caemos, casi nos golpeamos, casi nos cortamos. Pero al final el daño no se generó, ¿cierto? Entonces, son ejemplos de incidentes. Y ya cuando hablamos de incidentes peligrosos, estamos hablando, pues, por ejemplo, ¿no? Se pudo haber generado un incendio, un amago de incendio, es algo macro, ¿no? Pudo haber un derrame de un área, o pudo haber una fuga de gas, pero no se generó, no se dio la fuga, pero estuvo a punto de darse esa fuga de gas de compuestos orgánicos volátiles, o por ahí ese derrame, estuvo a punto, no solamente dañaba a una persona, dañaba más, ¿sí? Muy bien. Entonces, en función a ello, nosotros vamos a ir viendo, ese es el concepto de incidente, y hay otro concepto pues, de incidente peligroso, ¿sí? A ver, por ahí tengo una consulta. Jorge Yerena Asmat. Jorge, ¿te parece en todo caso al final? Al final, yo estoy tomando nota de tu nombre para poder coordinar y coordinar con el área de soporte para poder realizar tu inscripción, ¿sí? Al final, Jorge Yerena Asmat, para poder proceder con tu registro, voy a tomar nota para poder proceder con el registro de tu inscripción, ¿sí? Justo al final también se va a compartir el registro de asistencia, ¿ok? Listo. Entonces, en función a ello, esos conceptos, ¿no? Y bueno, todo accidente de trabajo, dentro de lo que corresponde, tenemos que ver que el accidente es cuando se ha generado ya el daño, ¿no? Es todo suceso repentino que ha generado, ¿no? Repentino, que sobrevenga por causa o con ocasión de trabajo, es decir, todo suceso que ha sobrevenido pues con causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es decir, se genera el concepto más sencillo que por ahí podamos tener es que se está generando el
daño, se concretiza el daño, se ha generado el daño. Entonces, en ese sentido, se generó el daño. Y al generarse el daño, bueno, el daño ya se concretizó, ya se dio, ya se afectó al trabajador. A eso se llama accidente. Todo suceso, ¿y por qué dicen, por qué dentro del concepto es todo suceso repentino? Porque simple y sencillamente nadie planifica que vaya a ocurrir un accidente, ¿cierto? No lo planificamos. De hecho, el sistema de gestión de SST está planteado para que pueda correr bien nuestro sistema sin la ocurrencia de accidentes de trabajo. Y de hecho, cuando dentro de un sistema de gestión de SST ocurre un accidente, lo primero que viene a la luz, o bueno, dentro de lo que nosotros vamos analizando es que nuestro sistema falló. Falló nuestro sistema. O sea, la ocurrencia de un accidente te dice, tu sistema falló. Pero ya después de saber que falló nuestro sistema, nosotros como gestores de SST, servicio de SST, tenemos que preguntarnos, ¿no? Pero ¿y por qué falló el sistema? ¿Cuál fue la causa raíz que dio origen a la falla del sistema? ¿Qué ha ocurrido respecto a por qué se ha generado la falla del sistema? Porque debió existir una causa raíz. Y sobre esa se van a ir implementando controles operacionales para que en el futuro no vuelva a ocurrir un accidente por la misma causa raíz. ¿Sí? Entonces, si nos vamos analizando de accidente de trabajo, es todo suceso repentino. Nadie lo planifica. De hecho, dentro de nuestro, como servicio de SST, nosotros no lo tenemos. O sea, de hecho, nadie quiere que ocurra un accidente. Pero es un suceso repentino que ha sobrevenido con ocasión del trabajo y que está produciendo en el trabajador una lesión, una afectación. Puede ser una lesión de diferentes gravedades, pero va a repercutir en el trabajador un nivel de afectación. ¿Sí? Es más, podría generar la invalidez o la muerte inclusive. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿no? Es decir, aquel que el empleador, por ejemplo, pues no le ha dado una indicación para que pueda realizar una labor, y en el desarrollo de eso, por orden de ejecución de esa función, por orden del empleador, ha ocurrido el accidente, también es considerado. Aun cuando sea fuera del lugar y horas de trabajo, porque hay quienes dicen, no, pero no estaba en horario de trabajo, pero la norma es clara en señalar, aun cuando fuera del lugar, es decir, no esté dentro de las instalaciones y fuera de las horas de trabajo, si el empleador le ha dado las indicaciones y se ha accidentado durante la ejecución de su labor, definitivamente es accidente de trabajo. Y esto lo establece el marco normativo, ¿sí? Por ahí Ait nos pregunta, vamos a ir viendo, si los incidentes y los accidentes se reportan a la autoridad competente, ¿sí? Hay registros en función de, dentro de lo que corresponde a incidentes peligrosos y dentro de lo que corresponde a incidentes peligrosos, accidentes, ¿sí? Y dentro de lo que y enfermedades profesionales. Los accidentes mortales ¿quiénes son los que realizan o reportan ante el Ministerio, ante el SAT? Es el empleador, el accidente mortal y los incidentes peligrosos. Y los otros tipos, que son los accidentes que no son mortales y las enfermedades profesionales, los centros asistenciales de salud, ¿sí? Vamos a seguir avanzando entonces. Aquí vamos a analizar respecto a la gravedad de los accidentes. ¿Cómo es que se analiza la gravedad de los accidentes? Y bueno, en función a ello, señalarles lo siguiente, ¿sí? Los accidentes van a estar en función según su gravedad. Es decir, vamos a tener que analizarlo en la gravedad que se tiene. Accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. Se va a tener desde esas perspectivas. Los accidentes leves son todos aquellos accidentes cuyo suceso es el resultado de la evaluación médica, que generen en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores. Ese es un accidente leve, ¿no? Es decir, es un suceso cuya lesión pues, ha generado que el accidentado tenga un breve descanso, pero al día siguiente va a retornar al área de trabajo, va a continuar con sus actividades, ¿correcto? Entonces, ese es un accidente leve, no va a mayores. Ese sería considerado los accidentes leves.
Pero por otro lado, tenemos dentro de la gravedad de los accidentes, accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. El accidente incapacitante es todo suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a un descanso, a una ausencia justificada. Es decir, aquí ya se entra a tallar pues una ausencia justificada al trabajo y a su vez también y tratamiento, ¿no? Entonces, para fines estadísticos, bueno, no se va a tomar en cuenta el día de ocurrido del accidente, pero entonces ya cuando hablamos de accidente incapacitante es que tiene pues un descanso, ya tiene una ausencia justificada. Ahora, dentro de los tipos de accidentes incapacitantes, vamos a tener tres: total temporal, parcial permanente y total permanente. O sea, dentro de nuestros análisis vamos a tenerlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Cuándo es un total temporal? ¿Cuándo es un parcial permanente? ¿Cuándo es un total permanente? Y bueno, dentro de lo que corresponde vamos a ver que el total temporal se da cuando la lesión está generando toda aquella lesión que va a generar en el accidentado la imposibilidad de utilizar el organismo, ¿no? O sea, va a generar al accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo y se va a otorgar tratamiento médico hasta su plena recuperación. Aquí les voy a poner un ejemplo claro para que ustedes puedan ver a qué se entiende como total temporal, una incapacidad total temporal. Por ejemplo, ustedes cuando están realizando, ¿no? Están aquí, bueno, están haciendo su trabajo, vamos a ver pues que uno por ahí está caminando, se está trasladando de un lugar, de un punto A a un punto B, y en ese interín, en el camino que se está trasladando, se cae y se dobla el tobillo. Y al doblarse el tobillo, le tienen que enyesar. Pregunta: ¿será considerado un accidente total temporal? Indíquenme en el chat. A ver, vamos a ir viendo. Me van comentando. Total temporal, dice Daniel. Sí, total temporal. Así es, total temporal. Sí, ok, correcto. Por supuesto, es total temporal. ¿Y por qué es total temporal? Porque simple y sencillamente dentro de lo que corresponde vamos a tener dentro de todo los niveles de los accidentes incapacitantes, total temporal cuando la lesión genera en el accidentado, está generando en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo. Si se ha doblado el tobillo y se le ha enyesado, pues va a estar, no va a poder caminar durante al menos un mes y medio, pero posterior al mes y medio le van a retirar el yeso, quizá medio mes más para su tratamiento, y a los 2 meses puede volver a caminar, ¿cierto? Porque va a caminar, lo vamos a ver normal. ¿Tuvo un accidente incapacitante? Sí. ¿Fue total? Sí, porque no pudo caminar durante el tiempo que estuvo. Pero fue temporal, fue por mes y medio. Después de ello le retiraron el yeso, hizo su rehabilitación y volvió a caminar. Ese es un tipo de accidente incapacitante total temporal. Cosa distinta que es un accidente incapacitante parcial permanente. Eso ya es cosa distinta. Cuando hablamos de accidentes parcial permanente, nosotros vamos a ver que se genera cuando la lesión, es considerada cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano de las funciones del mismo. ¿Sí? Entonces, dentro de esa perspectiva es parcial permanente cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. ¿Correcto? Entonces es en ese sentido. Pongamos dentro de un ejemplo para que ustedes puedan tener más claro el panorama. Vamos a ir viendo, podemos colocar, ¿no? Dentro de parcial permanente, por ejemplo, cuando se genera por ahí la pérdida de la audición, pero no la pérdida total, sino la pérdida parcial. A veces cuando trabajan en mina o cuando aquellos cuando realizan esmerilados, los perforistas por el sonido, se va disminuyendo la capacidad auditiva, pero no es que no se escuche totalmente, sino que se ha reducido. A eso se lleva parcial permanente. ¿Volver a recuperarse? No. ¿Correcto? Pero ya cuando se considera, y entramos a analizar respecto a
parcial permanente, nosotros vamos a ver pues que el parcial permanente ya está desde un enfoque de si por ahí se generó la pérdida de la audición parcial o si por ahí hubo algún tema en los ojos y se generó la pérdida parcial de la visión. Pero no es que sea total, no es que ya no veas nada, sino ha habido una pérdida parcial. Y cuando ya hablamos de total permanente, es cuando, por ejemplo, la lesión ya se ha generado dentro de lo que corresponde, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano, ¿no? Entonces, y de las funciones del mismo. Se considera un accidente incapacitante total permanente a partir de la pérdida del dedo meñique. Entonces, es decir, si por ahí algún trabajador pierde el dedo, a partir del dedo meñique, ya estaríamos hablando de un accidente total permanente. ¿Por qué? Porque ya perdió el dedo meñique. Cosa distinta si por ahí es una falange, es distinto. Eso no es total permanente, pero ya desde el dedo meñique, completo el dedo meñique, ya sí se genera total permanente. Si por ahí se genera, pues se hace una amputación del brazo o de la pierna, también estaríamos considerando como total permanente, ¿sí? Entonces, a esos tipos se denomina, o sea, según la gravedad, accidente incapacitante total temporal, parcial permanente o total permanente, ¿sí? Por otro lado, tenemos el accidente mortal. Y dentro de lo que establece los accidentes mortales, vamos a ver que son aquellos sucesos cuyas lesiones van a producir la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos, deben considerarse la fecha del deceso, ¿sí? O sea, para los efectos estadísticos se tiene que considerar la fecha del deceso. A ello se determina, pues, accidente mortal, cuando ya se generó la muerte del trabajador. Entonces, según la gravedad, ustedes van a poder ir visualizando que se tiene accidente leve, se tiene accidente incapacitante, se tiene accidente mortal. Tenemos esos tipos de accidente: leve, incapacitante, mortal. Y dentro de todo lo que contempla o dentro de todo lo que competen los accidentes, vamos a ir analizando que estos se van a ir desarrollando en función de, primero, un accidente se genera o bien por un acto subestándar o en su defecto por una condición subestándar o quizá por la combinación de ambas. Entonces a veces nos preguntamos y decimos, sí, pero ¿por qué ocurren los accidentes? Y tenemos que tener claro que los accidentes se generan por actos subestándares, condiciones subestándares o la combinación de ambas. Actos y condiciones subestándares son las causas que generan los accidentes. Muy bien, entonces ya habiéndoles explicado un tanto al respecto, ahora vamos a entrar a tallar para ver cómo es que se realiza la investigación de los accidentes. Y la investigación de los accidentes se realiza en función de un método. En realidad hay diferentes métodos. Diagrama de Ishikawa, o sea, tenemos también lo que corresponde los 5 porqués, el árbol causa-efecto, y bueno, en este caso que les voy a explicar, el método de cadena causal. Es decir, para que se pueda realizar la investigación de accidentes, se va a tener el método de la cadena causal. Y bueno, dentro de lo que corresponde o dentro de lo que compete netamente esta investigación, ustedes van a ver que aquí se tienen 5 puntos fundamentales: falta de control, causas básicas, causas inmediatas, accidentes y pérdidas. Y dentro de ello vamos a ir viendo que para realizar la investigación del accidente aplicando el método de cadena causal, tenemos que iniciar de derecha, bueno, en este caso ustedes están de derecha a izquierda, ¿sí? Ustedes están visualizando ahí en pantalla, entonces tiene que iniciar desde la derecha hacia la izquierda. No es que sea de izquierda a derecha, ¿correcto? De derecha a izquierda. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde iniciaremos? ¿Por la pérdida o por la falta de control? A ver, indíquenme en el chat. ¿Por dónde iniciaremos? ¿Por las pérdidas o por la falta de control? ¿Qué dicen, estimados participantes? Muy bien, Sandra. Daniel nos menciona, María Luisa, Paul, lo máximo, por pérdidas. Iniciamos por las pérdidas, ¿sí? No se vayan a confundir. Siempre vamos a iniciar por las pérdidas y vamos a ir preguntándonos el por qué del por qué del por qué del por qué, ¿sí? Para poder hacer el análisis de la investigación del accidente. Y bueno, en ese sentido, nosotros vamos a ir viendo de que las pérdidas se van a tener desde una perspectiva de
personas, propiedad y proceso. Es decir, dentro de lo que corresponde, dentro de lo que compete, la pérdida puede darse. La pérdida es el efecto en sí. Ya un accidente genera un efecto y el efecto es la pérdida. Entonces, la pérdida es el efecto que da en la persona, el efecto que da en la propiedad, el efecto que da también, pues, en el proceso. A eso se denomina la pérdida, porque se está generando un efecto, ya sea a la persona, ya sea a la propiedad, ya sea al proceso. ¿Sí? Entonces, a eso denominamos nosotros pérdida. Ese es el efecto. Entonces, cuando ya se tiene, y básicamente para hacer la investigación de los accidentes, vamos a tener que manejar la información en relación a, si yo hago una investigación de accidente, yo tengo que hacer, y estoy viendo seguridad y salud en el trabajo, tendré que iniciar dentro de lo que corresponde a la pérdida, pero con la persona. Propiedad y proceso ya corresponden a otras áreas, pero seguridad y salud en el trabajo, persona. Es decir, el efecto en la persona. ¿Qué efecto se ha generado en el trabajador como pérdida? Y luego nos preguntamos, ¿y por qué se generó? Y ahí vendrá pues a respondernos el acontecimiento. Y el acontecimiento es el accidente. El acontecimiento siempre va a ser el accidente. ¿Sí? Entonces el acontecimiento es el accidente. Y dentro del acontecimiento que viene a ser el accidente, tendría que ser, pues, ¿no? Contacto con energía o sustancia. Puede ser, ¿no? ¿Cuál es el accidente? Contacto con energía o sustancia. ¿Qué más? Ese es el acontecimiento. Podría ser, pues, golpeado por, es el accidente, es el acontecimiento, es lo que se ha generado. Y cuando luego analizamos y decimos, ok, ha tenido el contacto con energía o sustancia peligrosa, y preguntamos, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se dio ese contacto con energía o sustancia peligrosa? Y la respuesta será que está, pues, no, porque hay causas inmediatas. Y a las causas inmediatas, o sea, a los actos y condiciones subestándares, se les considera como causas inmediatas. Todos los actos y condiciones subestándares se les está considerando como causas inmediatas. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido. ¿Qué más? Lo vamos a ir viendo. Y bueno, ¿qué es un acto subestándar? Es una falla, es un incumplimiento, propiamente una falla, un incumplimiento de los trabajadores respecto a las condiciones, respecto propiamente a los estándares de seguridad. O sea, acto subestándar. Es el comportamiento, es subestándar, está debajo del estándar. Falla en el comportamiento de quién? Del trabajador, de la persona. Por otro lado, tenemos lo que corresponde y condición subestándar. Y la condición subestándar es falla en los equipos, en las herramientas, en las instalaciones. Depende de la persona, no es por eso es que se diferencia. Acto subestándar, que está en función del comportamiento del trabajador, condición subestándar, que está en función de los equipos, de las herramientas, de las instalaciones. ¿Sí? Entonces, en relación a ello tenemos pues actos y condiciones subestándares. Luego nos preguntamos, ¿y el por qué? ¿Cierto? O sea, ok, se generaron las causas inmediatas, los actos y las condiciones subestándares, y ahora nos vamos a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué se generó? Pues porque simple y sencillamente esas causas inmediatas se generan por las causas básicas. Y las causas básicas vamos a tener factores personales, factores de trabajo. Entonces, las causas básicas están conformadas por los factores personales y por los factores de trabajo. Factores personales que guardan relación con los actos subestándares, factores de trabajo que guardan relación con las condiciones subestándares. Y ya en función a ello, vamos a hacer, después de esto, la pregunta, ¿no? Si, ok, tenemos factores personales, que son las causas netamente. ¿Pero a qué se debe? ¿Por qué se generan los factores personales? O sea, ¿el mérito a qué se está generando el factor personal? ¿Por qué está originando el factor personal? Porque está entrando a tallar el factor de trabajo. Algo debe ocurrir. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y bueno, en función a ello vamos a ver que las causas básicas, si nos preguntamos el porqué del origen de los factores personales y de los factores de trabajo, vamos a encontrar que es por la falta de control. Pero falta de control, ¿en qué sentido? ¿O mérito a qué? Y aquí entraremos a tallar y analizar
de que va a ser falta de control, ya sean por programas inadecuados, ya sean por estándares inadecuados del programa, es decir, programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, o por ahí, pues, cumplimiento inadecuado de los estándares. ¿Sí? Puede darse bajo ese mismo, ¿no? Es decir, la falta de control es en función de un programa inadecuado, se generó los programas inadecuados. O quizá por ahí hubieron estándares. Cuando hablamos de programas inadecuados, tenemos que entrar a tallar y ver cómo el área, el servicio de seguridad y salud en el trabajo está implementando los programas, es decir, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual de capacitaciones. Y recuerden que todos los programas y todas las actividades que se realicen tienen que estar en función de un elemento fundamental, que es el I per se, ¿correcto? O sea, tienen que estar en función de eso. Y bueno, cuando ya vemos quizá el programa es inadecuado, es decir, el servicio de SST no ha planteado un buen programa en relación a las características propias de la entidad, porque la entidad tiene sus particularidades y quizá pues no las ha planteado bien. Entonces ahí tenemos programas inadecuados y ahí analizamos, ¿correcto? Otra falta de control puede ser estándares inadecuados del programa. Podría darse desde esa perspectiva, es decir, estándares inadecuados del programa, que se han generado, han habido estándares inadecuados propiamente del programa que están generando pues un nivel de afectación. Y cuando hablamos de estándares inadecuados, recuerden ustedes que los estándares de seguridad y salud en el trabajo se plasman, se identifican, se encuentran en el RIST, este documento tan importante que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe de contener cada una de las pautas establecidas dentro de los estándares, ¿no? Entonces, porque los estándares es una parte, o sea, en todo el RIS, una de las partes del RIS son los estándares. Y los estándares tienen que elaborarse en función del IPER, es decir, en función de la identificación de los peligros, de la evaluación de riesgos y controles. Entonces, eso es algo que yo y cada uno de ustedes, todos tenemos que analizarlo para ver, pues, el mérito a qué, ¿no? ¿A qué se tiene? Entonces, en ese sentido es importante, ¿sí? Tenemos estándares inadecuados del programa. Si por ahí esté fallando los estándares, quiere decir que en el RIF no se han planteado buenos estándares. Y por ende, como hay estándares inadecuados, obviamente hay actos y condiciones subestándares, porque estamos naciendo desde ahí que su estándar está mal. Entonces, ¿cuál vendría a ser la razón de ser de cumplir con los estándares? Si son inadecuados. Y nos estamos dando cuenta que esos estándares son inadecuados. Esa es la falta de control. Y luego tenemos también dentro del cumplimiento inadecuado de los estándares, ¿no? O sea, pueda que ya los estándares sí estén bien establecidos, pero que quizá el cumplimiento sea inadecuado. Es decir, que aquellos que estén cumpliendo, que se encarguen de velar por el cumplimiento de los estándares, es más, los trabajadores estén realizando un incumplimiento del estándar, es decir, estén incumpliendo el estándar a medias. Ahí vamos a tener también una condición, ¿cierto? O sea, dentro de lo que corresponde al incumplimiento de los estándares, un acto subestándar, y aquí podría generar también condiciones subestándares, pero es porque no se está cumpliendo. Entonces, miren, dentro de las faltas de control vamos a tener 3 casos. Programas inadecuados, que quiere decir pues que el servicio de SST no planteó bien los programas, o estándares inadecuados del programa, que pueden ser también, o por otro lado, ¿no? Cumplimiento inadecuado de los estándares. Podría darse desde esa perspectiva también. ¿Sí? Muy bien, entonces, en función a ello es que se maneja el método de cadena causal. Aquí los pasos para poder realizarlo, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso para hacer, pues, nuestra investigación de accidente? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para realizar la investigación de los accidentes? Lo primero que se tiene que hacer es anotar todas las pérdidas. Es lo primero, ¿sí? Se tiene que anotar cada una de las pérdidas y esto tiene que estar contemplado, establecido en el sentido tal, si la pérdida es por la persona, por la propiedad y por el proceso. Recuerden, para servicio de SST, ¿qué es lo que entra a tallar o qué estaría, o sea, qué sería lo adecuado respecto al desarrollo propio de nuestra actividad como servicio de SST? Personas. Las pérdidas que hayan generado daño o afectación a quién, a la persona.
porque son los trabajadores, nuestra razón de ser del servicio de SST, ¿correcto? Entonces, dentro de ello vamos a ver pues que, por ejemplo, dentro de la pérdida respecto al accidente, es decir, a la pérdida, a la afectación, podríamos tener pues herida, contuso, cortante en mano derecha. Ese podría ser la descripción de una pérdida. O sea, ¿qué se generó? El accidente que generó la herida, contuso, cortante, ¿en dónde? En la mano derecha. Siempre es importante que ustedes puedan determinar cuando detallen cada una de los pasos para la investigación del accidente, cuando detallen la pérdida, y hagan el detalle de la información, sean precisos, sean totalmente precisos, porque no es lo mismo, pues, ¿no? Si yo digo herida, contuso, cortante en mano, la pregunta será, ¿en qué mano? Porque tenemos mano derecha, tenemos mano izquierda, entonces, ¿en qué mano? O por otro lado, no es lo mismo decir herida, contuso, cortante en dedo. Ok, pero ¿cuántos dedos del pie? Dedos de la mano, porque tenemos 10 dedos en la mano, tenemos 10 dedos en el pie, entonces tenemos que ser claros. O por ahí dice, no, herida, contuso en el brazo. ¿Pero qué brazo? Brazo derecho, brazo izquierdo. En pierna, ¿qué pierna? Pierna derecha, pierna izquierda. Es importante que nosotros detallemos bien. Es, por ejemplo, aquí, ¿no? Es herida, contuso, cortante. En mano, ¿pero en qué mano? Derecha. Ok, ya lo identificamos. Y yo aquí les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes alguna vez no han escuchado las noticias cuando, pues, a veces dicen, ¿no? En vez de operarse el dedo, la pierna derecha, se operó la pierna izquierda? ¿En algún caso han visto eso? O sea, que han habido errores garrafales. A veces uno puede pensar y puede decir, no, sí, pero eso podría ser, nos imaginamos. Hay casos en los cuales se genera la confusión por no tener clara, por no tener ese nivel de precisión. Y ahí ya no estamos hablando de un error, estamos hablando de un horror, ¿cierto? Porque ¿cómo pues en vez de operarse la pierna derecha se va a operar la pierna izquierda, ¿no? Entonces, tenemos que analizar bien el aspecto. Entonces, ejemplo que les ponía esta casuística para que ustedes sepan de que cuando desarrollan en sí las pérdidas, describen la pérdida, sean claros, precisos. Si es herida, contuso, cortante en mano derecha, sitúen que es pues en mano derecha. Si por ahí es herida, contuso, cortante en dedo índice de la mano derecha, bueno, indiquen, porque la mano derecha también tiene varios dedos. Entonces, tenemos que ser precisos, ¿sí? Y por ahí dicen, sí, tienen que acompañar con fotos. De hecho, cuando ustedes realizan las investigaciones de accidente, primero, ¿no? ¿Quién realiza la investigación de los accidentes? Por ahí veo que están preguntando. Lo realiza el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero también dentro de las competencias del Comité de SST, dentro de las funciones del Comité de SST, está realizar la investigación del accidente. Entonces, es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de SST quienes realizan la investigación de los accidentes. ¿Sí? Entonces, el comité tiene como función dada en el reglamento. Y como el Servicio de SST es quien implementa el sistema de gestión en la entidad, pues definitivamente entre ambos tienen que realizar la investigación de los accidentes, ¿sí? Entonces eso para respecto a su consulta. Muy bien. A ver, vamos a ver. Estimado Fernando Arias, por ahí me escribió al interno. Justo le mencionaba a ello, que va a participar el comité, ¿sí? Es el comité porque es funciones. El servicio de SST tiene que implementar el sistema de gestión porque eso está hallado en la norma. La Oficina de Recursos Humanos, a través del servicio de SST, implementa el sistema, que es macro. Pero en la investigación de accidentes, quien participa es el comité también por cumplimiento de sus funciones, porque están situados también en el reglamento, pero lo realiza el servicio de SST y el comité. ¿Sí? ¿Correcto, estimado Fernando Arias? Ok, muy bien. Entonces, continuamos con el segundo paso, ¿sí? Al final vamos a seguir con las preguntas. Yo por aquí voy leyendo algunas, no respondo todos porque si no, no voy a poder avanzar. Al finalizar va a haber la ronda de preguntas, pero para poder continuar con la secuencia de la capacitación, ¿sí? Muy bien. El segundo paso que ustedes van a tener claro es anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida. O sea, tenemos que tener claro ello. Tenemos que saber cómo es que se realizan,
los contactos o las formas de energía que propiamente han causado la pérdida, que pueden ser varias. Ahí ya hablamos propiamente en el accidente, que es el acontecimiento. El accidente pudo haber dado, pues, el acontecimiento, que es golpeado por martillo. O sea, se generó por el que se golpeó por el martillo. O quizá golpeado por camión. O, por ejemplo, puede ser que se haya accidentado en función de caída al mismo nivel. O sea, lo que se generó fue caída al mismo nivel. O por ahí también podría ser caída a desnivel. O atrapado entre, golpeado por caída en distintos niveles. Es decir, son las formas de energía que están causando la pérdida. El acontecimiento, ¿cómo se dio? Fue golpeado por martillo. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, fue golpeado por martillo. Ese es el acontecimiento, es la forma o energía que ha causado la pérdida. Caída al mismo nivel, de igual manera. Entonces, tenemos que hacer una lluvia de ideas para poder determinar cómo es que se generó el accidente. Es decir, el suceso anterior a la pérdida. ¿Qué pasó antes de que se genere la pérdida? Es el suceso anterior a la pérdida. Que de ahí vamos a tener diferentes, ¿no? Porque a veces, en algunos casos, es salpicadura. Ok, otros dicen golpeado por, pero ¿golpeado por qué? Por objeto en movimiento, por vehículo en movimiento. Entonces, contacto con energía eléctrica, energía de sustancias peligrosas, vamos a tener que ahí analizar. Hasta ahí el segundo paso, ¿sí? Por ahí voy leyendo algunas consultas que por ahí van colocando. Vamos a ver. Nelly dice, ¿qué miembro del comité lo realizan? La norma establece que las funciones de los miembros del comité, dentro de las funciones, está realizar la investigación del accidente. Entonces, en ese sentido, ya tienen que determinar entre ellos si todos participan o designan a alguien, ¿no? Pero en sí, la norma establece el comité de SCT, y el comité de SCT está conformado por los miembros que lo confluyen. ¿Qué método se utiliza para la investigación de accidentes? Bueno, en realidad, ustedes revisen la resolución ministerial 050 para que puedan verificar los métodos, pero aquí yo les estoy mostrando el método de cadena causal. Hay diversos métodos también que ustedes podrían ir aplicando. Carlos León dice, el comité debe realizar un acta de incidencia. Lo que tienen que realizar en sí es un informe de investigación. Un informe, cuando ya el comité y el servicio de SCT realicen la investigación del accidente, tienen que enviar, pues tienen que remitir un informe de investigación. ¿Sí? Un informe de investigación. Ok. Listo, muy bien. Avanzamos entonces. Ahora vamos a tener el tercer paso. O sea, el primer paso ya lo vimos, en las pérdidas. El segundo paso en el acontecimiento. El tercer paso en elaborar el listado de causas inmediatas. Cómo se realiza la elaboración del listado de causas inmediatas. Y en función a ello vamos a tener pues que las causas inmediatas van a estar en función de actos subestándares. Es decir, cuáles son aquellos actos subestándares que generan la afectación, o en su defecto vamos a tener aquí condiciones subestándares, ¿no? Actos subestándares o condiciones subestándares. Entonces decimos, ¿cuál fue la causa inmediata que generó? ¿Es un acto, una condición, o quizás sean ambas? Pueden ser también, puede ser que se dé pues, el caso de que sean ambas. Entonces, en ese sentido, se va a tener que analizar qué pasó. ¿Fue acto? ¿Fue condición? ¿Fueron los dos? Y dentro de las causas inmediatas, en los actos subestándares y condiciones subestándares, vamos a tener que ir evaluando cada una de ellas, ¿sí? Vamos a ver entonces, en función a ello. Por ahí Jorge realiza la consulta, dice, ¿no existe algún protocolo que se cumpla para brindar la seguridad y salud en el trabajo, servicios a servidores con discapacidad? Y existe otro protocolo que señale cómo atender un servicio de discapacidad accidentado. En realidad, dentro de lo que corresponde el servicio, es decir, la implementación del sistema de gestión del CCT de las entidades, tendrían que implementar, porque tienen que ver también por todos los trabajadores, primero tienen que identificarlos, ¿no? Y tienen que implementar sus procedimientos
para aquellas personas que tienen, presentan cierto grado de, como según la pregunta que realiza, presentan algún nivel de discapacidad. Pero esto ya viene de la organización, ¿no? Entonces la organización tiene que incluir en sus procedimientos, en sus documentos, netamente cómo es que se va a realizar para este caso, ¿no? En los casos en los cuales se presentan algunos trabajadores tengan un nivel de discapacidad y cómo atenderlos respecto a la actuación ante accidentes, porque ahí tienen que diferenciarse, no es lo mismo. Entonces, eso lo tiene que realizar igual cada entidad dentro de la implementación de su sistema, porque su sistema de gestión de CCT abarca inclusive desde una perspectiva más holística, que es la amplitud y la variedad, la variabilidad que va a analizar respecto a los trabajadores, a todos los trabajadores, e inclusive identificando a aquellos que presentan algún tipo de discapacidad, aquellas que son inclusive madres gestantes, madres lactantes, ¿no? O sea, personal gestante y madre lactante. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de vulnerabilidad que tienen que implementar controles para que no se genere una afectación. Eso ya deviene de cada entidad, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Respecto a los actos subestándares, vamos a ver que los actos subestándares van a tener, primero, operar sin un ejemplo, porque en realidad tienen diversos tipos de actos subestándares. Pero un ejemplo que puedo mencionarles es operar equipos sin autorización, ¿no? Si por ahí se genera la operación sin autorización de algún equipo, de alguna máquina, pues definitivamente es un acto subestándar. O si por ahí se usa equipos defectuosos, también un acto subestándar. O si por ahí no se usa equipos de protección personal, de igual manera actos subestándares, ¿sí? Entonces, dentro de ello nosotros vamos a ir teniendo de que los actos subestándares son todos aquellos entre los cuales está la falla del comportamiento de la persona y que no está cumpliendo con el estándar de seguridad y salud del trabajo establecido en el RIS. Por ejemplo, no respetar la señalización de igual manera, es un acto subestándar. Son ejemplos de actos subestándares. Pueden ser más, pueden ser más. Ustedes ya van a ir identificando, ¿no? ¿Qué actos subestándares están generando? O sea, ¿qué generó? Por ejemplo, quizá por ahí pueda ser que no le dieron el equipo de protección personal, pero no lo utilizó. Puede ser, ¿no? Vamos a ir viendo. Luego analizamos cuáles son las condiciones subestándares. Y dentro de las condiciones subestándares vamos a tener equipos en mal estado, ¿ya? Dentro de lo que corresponde los equipos en mal estado, protecciones no adecuadas, ¿no? En el sentido tal de que, por ejemplo, pues se tiene alguna protección no adecuada, falta de orden, ruido excesivo, gases, polvo. Tenemos como ejemplo condiciones subestándares. Es decir, un equipo que está en mal estado está generando, es una condición subestándar, porque los equipos tienen que estar operativos. Pero en este caso está en mal estado, condición subestándar. Protección no adecuada, de igual manera, ¿no? O sea, no está generándose una protección adecuada del equipo. Falta de orden, también, ¿no? O sea, dentro de lo que corresponde a la falta de orden. Ruido excesivo, de igual manera, estamos hablando de ruido excesivo, ¿no? Gases, polvos, material particulado que puede estar en una determinada área, también ahí vamos considerando, vamos analizando dentro de condición subestándar. Entonces, acto subestándar, falla en el comportamiento de quién, de la persona. Condición subestándar, falla en los equipos, en las herramientas, en las instalaciones. Depende de la persona, no necesariamente. ¿Sí? Y eso a esos tenemos como causas inmediatas. Ejemplos, para el ejemplo que les estaba mencionando. Por ejemplo, tenemos uso de martillo de tamaño inadecuado. Eso es, vamos a ir analizando, ¿no? Una causa inmediata. ¿Qué más? Se sujeta el martillo sin el EPP. No se está utilizando el EPP, acto subestándar. Rapidez en terminar la jornada. A veces dicen, no, ya me queda poco tiempo, ya lo realizo rápido, ¿no? Entonces, también rapidez en terminar la jornada es considerada, pues, una causa inmediata, ¿sí? Sistema de frenos en mal estado, pueda que por ahí, pues, por ejemplo, si el vehículo está en movimiento y se tiene un sistema de frenos en mal estado, va a ser, pues, una condición subestándar, ¿sí? Entonces, las causas inmediatas, no se olviden, son las condiciones subestándares y los actos subestándares.
Y ahora vamos a ver, pues, dentro del listado de causas básicas, ¿correcto? ¿Cuál es el listado de causas básicas? Y para ello vamos a ir viendo que las causas básicas están en función de dos factores: los factores personales y los factores de trabajo. En ese sentido, ¿qué factores personales se van a ir identificando? ¿Qué factores de trabajo de igual manera se van identificando? ¿No? Entonces, factores personales vamos a ir teniendo, pues, que es la capacidad inadecuada. La capacidad inadecuada, la falta de conocimiento, la falta de habilidad, tensión, estrés, entre otros, que son considerados factores personales. Ahí vamos a tener los factores personales. Por otro lado, vamos a tener a los factores de trabajo, que ya están en función del trabajo propiamente dicho. Y dentro de ello vamos a tener, pues, diseño inadecuado, compras incorrectas, herramientas, equipos y materiales inadecuados, entre otros, ¿no? Entonces son los factores del trabajo propio de la actividad. Un diseño inadecuado puede estar considerado un factor de trabajo. Por ahí, pues, no se diseñó bien el área de trabajo, entonces generó accidente. Compras incorrectas, a veces ocurre, ¿no? Que ustedes van a hacer una compra y al final esa compra es incorrecta, no se ajusta a la necesidad ni a la realidad propia. Herramientas, equipos y materiales inadecuados también, ¿no? Por ahí que se estén utilizando herramientas, se estén utilizando equipos, materiales propiamente inadecuados. Son factores de trabajo. Netamente estos ya están dentro de lo que corresponde al medio ambiente laboral, ¿no? Donde se va a encontrar dentro de lo que corresponde al medio ambiente laboral. Todo lo que va a referir al medio ambiente laboral. A veces decimos, sí, pero nuestros ambientes de trabajo está mal, la instalación está mal. Bueno, es un factor de trabajo. No se tiene energía eléctrica, factor de trabajo. Se compró, por ejemplo, pues, ¿no? algunas herramientas defectuosas, ¿no? Ahí tenemos herramientas defectuosas, porque se hizo la compra de herramientas en mal estado, compras incorrectas. Es decir, vamos a ir analizando los factores de trabajo propio dentro de lo que corresponde al medio ambiente laboral. Por otro lado, vamos a ver también las causas básicas. Y dentro de las causas básicas vamos a tener como selección inadecuada de herramientas. O sea, por ejemplo, dentro de lo que les ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una selección inadecuada de herramienta, una causa básica. Norma de trabajo inadecuado, causa básica. Entonces son las causas básicas, que devienen de ¿qué? De factores personales, o en su defecto pueden devenir de factores de trabajo. Ahí yo ya tengo mis causas básicas. Entonces hasta ahí es lo que corresponde el cuarto paso. El cuarto paso es, yo tengo que hacer mi listado de causas básicas y mi listado de causas inmediatas. Otro punto o otra acción que debemos hacer, pues, es elaborar el quinto punto, es elaborar listado de faltas de control. Es decir, vamos a tener que ir elaborando cuál es el listado de las faltas de control desde una perspectiva de falta de control, ausencia de procedimientos, ¿no? ¿Cuál es la ausencia de procedimientos? Entrando a detallar como ausencia de procedimientos de sistemas de prevención no adecuados, qué sistemas de prevención son no adecuados, por otro lado, qué normas o procedimientos del sistema no son adecuados, o en su defecto, ¿no? El tercer punto, que es incumplimiento de las normas o procedimientos. Yo les comentaba a ustedes, les decía, ¿no? O sea, la falta de control es ya propiamente, es lo último, o sea, se tuvo una causa inmediata, una causa básica, se generó un acto subestándar, una condición subestándar, un factor de trabajo, un factor personal, pero aquí ya vamos viendo qué pasó. Como les comentaba, ¿no? Quizá nuestros sistemas de prevención no sean adecuados, no sean óptimos, quizá no se hayan planteado bien los sistemas, puede darse el caso. Tendremos que aplicar ahí mejora continua, pero primero, para poder aplicar mejora continua, tenemos que identificarlas. ¿Qué falló? Porque si no identificamos, siempre vamos a pensar que todo está bien, todo está bien, todo está bien, y quizá no todo está bien. Siempre quizá hay oportunidad de mejora. Entonces, tenemos que elaborar el listado de faltas de control. Punto número 1. ¿Qué más? Luego de eso vamos a tener que elaborar
netamente lo que corresponde a la falta de control, que en este caso es la ausencia de procedimientos, ¿no? Es decir, bueno, como ejemplo acá les poníamos como falta de control, ausencia de procedimientos, que era un ejemplo, podría ser. Quizá no hay procedimientos, quizá para esa actividad propiamente no hubo un procedimiento establecido, y como no hubo un procedimiento establecido, no se implementaron planes de acción, no había una pauta cómo seguir, un orden de paso a paso. Entonces, esa ausencia de procedimientos generaron el accidente. Entonces, miren, cuando tenemos de faltas de control pueden ser sistemas de prevención no adecuados, es decir, que no están acorde a la realidad propia de la institución. Otro que son normas o procedimientos del sistema no adecuado. Y por otro lado tenemos incumplimiento de las normas o procedimientos. Porque puede ser como que nuestros procedimientos sí los tenemos, pero no están adecuados a la realidad. O sea, sí tenemos procedimientos, pero quizás no están adecuados a la realidad. O en su defecto, tenemos incumplimiento de las normas o procedimientos, que por ahí podría ir a darse en el caso de qué pasa si en el interín de lo que vamos analizando, en el interín de todo lo que vamos realizando, se están generando dentro de la implementación del sistema de gestión, ya todos los procedimientos están bien elaborados, pero hay incumplimiento, los trabajadores no tienen esa cultura de seguridad para cumplirlos, algo está pasando, es decir, si bien hay procedimientos, todo está ok, pero se está dando el incumplimiento de las normas o procedimientos. Entonces, en función a eso, para rememorar, la falta de control puede darse por un sistema de prevención no adecuado, por normas o procedimientos del sistema no adecuados, o quizá por incumplimiento de las normas o procedimientos. Vamos a ir viendo entonces, y ahora nosotros vamos a ver aquí, dentro de lo que corresponde, el método de cadena causal. Ahora recuerdan por dónde iniciábamos, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Por dónde iniciábamos? ¿Cómo vamos llenando nuestro método de cadena causal? Coméntenme por favor en el chat cómo consideran ustedes que se va llenando el método de cadena causal en función de lo que ya hemos hablado. Ahora toca hacer un ejemplo para que ustedes vean el porqué del porqué del porqué del porqué. Pero ¿de dónde iniciamos? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Vamos a ir leyéndolos. De derecha a izquierda, muy bien, formidable. Entonces vamos a iniciar de derecha a izquierda. Ejemplo, dentro de lo que correspondía. Vamos a tener pues herida contuso cortante en mano derecha. Esa es la pérdida. O sea, que el efecto que ha generado, ¿a quién? Al trabajador. La herida contuso cortante en mano derecha. A su vez, esta herida contuso cortante en mano derecha se generó ¿por qué? ¿Por qué se generó? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué se generó la herida contuso cortante en mano derecha? Y nos respondemos, y ahí ya viene el accidente, que es el acontecimiento, nos dice, no, se generó la herida contuso cortante en mano derecha porque fue golpeado por martillo. Ese es el acontecimiento, el accidente. El acontecimiento del accidente nos menciona que fue golpeado por martillo. Y luego nos preguntamos, ¿no? Dentro de las causas inmediatas. Ok, y para esto, dentro de los accidentes, vamos a ir analizando y decimos, no, o sea, fue golpeado por martillo, ¿correcto? Pero después de ser golpeado por martillo, ¿y por qué fue golpeado por martillo? ¿Por qué fue golpeado por martillo? ¿Por qué se dio? Ahí vienen las causas inmediatas. Porque el uso del martillo, porque usó el martillo de tamaño inadecuado. Es decir, hizo uso de un martillo de tamaño inadecuado. Y ahí ya entramos y decimos, ok, entonces ha sido el uso del martillo de tamaño inadecuado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa inmediata puede ser? Se sujetó el martillo sin EPP. No tuvo el EPP. Otro, la rapidez al terminar la jornada. Estaba acelerado, ya faltaba poco para que salga y estaba acelerado. Otro, entonces, bueno, dentro del primer ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las causas inmediatas. Y luego preguntamos, pero ¿por qué pasó eso? ¿A qué se debe? ¿Por qué el trabajador usó el martillo de tamaño inadecuado? ¿Por qué sujetó el martillo sin EPP? ¿Por qué tenía esa rapidez para terminar la jornada?
Y luego vamos a entrar a tallar dentro de lo que corresponde a causas básicas. Y ahí la respuesta es, o sea, la respuesta sería, pues no. ¿Por qué uso el martillo de tamaño inadecuado? Porque hizo una selección inadecuada de herramienta. Ya es un factor personal, quizá él no lo sabía, vamos a ir analizando. Pero lo que se hizo es la selección inadecuada de herramienta. ¿Qué otra cosa más pasó? Bueno, las normas de trabajo inadecuadas. Tuvo una norma de trabajo inadecuada. Ah, eso también ocurrió, sí. ¿Qué más? Pues básicamente esas son las causas básicas, que son los factores personales y los factores de trabajo. Y luego analizamos y decimos, ya, ok, correcto, pero ¿y ahora por qué se dio esto? O sea, ¿por qué se generó esa selección inadecuada de herramienta? ¿Por qué se generó, por qué las normas de trabajo están inadecuadas? Y llegamos al último, que es la falta de control, y ahí la respuesta es porque hay ausencia de procedimientos. O sea, se seleccionó de forma inadecuada la herramienta porque hay ausencia de procedimientos. Y todo esto fue lo que generó el accidente. Si hubiese habido ese procedimiento, ¿se hubiese suscitado el accidente? No. No se hubiese suscitado el accidente si hubiese este procedimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Clarísimo. Ok, avanzamos entonces. Y bueno, este ha sido un ejemplo de cómo es que se realiza la investigación del accidente. Recuerden siempre que la investigación del accidente se realiza para determinar o para saber cuál es la causa raíz que dio origen al accidente y para que en el futuro no vuelva a ocurrir un accidente por la misma causa raíz. Para eso es, para que de aquí en el futuro no se dé otro accidente por la misma causa raíz. Porque a veces uno dice, no, sí, pero van ocurriendo varios accidentes. ¿Pero por qué? Ah, porque siempre pasa esto. ¿Identificaste bien la causa raíz? Si has identificado bien la causa raíz, lo que toca es implementar controles efectivos. Y ya posterior a ello, después de implementar los controles efectivos, entraremos a tallar, pues, a ver, evaluar la eficacia de los controles y ver que en lo sucesivo no vuelva a ocurrir un accidente por la misma causa raíz. De hecho, ustedes, los que se encuentran en el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, tengan claro de que un accidente te da luz de que falló tu sistema. Pero eso es lo primero que debes de pensar. Luego de eso tienes que analizar más y ver, pues, ¿no? ¿Por qué falló mi sistema? ¿Cuál fue la causa raíz que dio origen? Y hacer tu investigación de accidente. Y cuando ya tengas tu investigación de accidente, decir, ok, falló esto, pero como falló, yo tengo que implementar un control operacional que pueda resarcir, es decir, pueda esa falla, ese control que está fallando, ya en lo sucesivo ahora corra bien, y en lo sucesivo no sea generador de un accidente. ¿Sí? No sea generador de un accidente por la misma causa raíz. Quizá más adelante en su entidad puede suscitarse otro accidente, puede suscitarse, pero, y bueno, será, pues en ese sentido va a ser igual una falla en su sistema, pero por la misma causa raíz que la de ahora no puede ser, porque se entiende que yo identifique bien la causa raíz, yo implementé controles operacionales para que en el futuro no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso básicamente en función de lo que quería explicarles respecto a la investigación de accidentes. Ahora sí, comentarles lo siguiente, ¿sí? Comentarles lo siguiente, vamos, ¿qué viene de aquí? Ya hemos terminado la parte dentro de la explicación de la conferencia y ahora voy a compartir con ustedes la encuesta de satisfacción para que ustedes puedan consignar dicha encuesta, qué les ha parecido la capacitación del día de hoy. Posterior a ello, voy a compartir el link del registro de asistencia y ya cuando se hayan registrado, posterior a ello, podamos hacer la absolución de consultas y dudas que puedan tener, ¿sí? Algunas indicaciones pertinentes antes de pasarles el link de la encuesta de satisfacción y el link del registro de asistencia. Tengan claro, estimados participantes, que estas conferencias están dirigidas a las entidades públicas, ¿correcto? A los gestores, el público objetivo de esta conferencia son los gestores de seguridad y salud en el trabajo de las entidades públicas, ya sean miembros del comité, servicio de SCT. Entonces, básicamente ese es el público objetivo. Entonces, es importante que ustedes sepan
que los que se registran en el registro de asistencia es porque cumplen con este público objetivo. Si por ahí están informando y están presentando en el registro de inscripción primogenio que siendo de empresas privadas se están registrando como entidades públicas, pues no están llenando acorde el registro y por ende están incumpliendo porque están firmando una declaración jurada, ¿sí? Servir da las atenciones a las capacitaciones a las entidades públicas, ¿correcto? Entonces el público objetivo básicamente de estas son entidades públicas. Para ellos se va a realizar también la entrega de los certificados para los que se registren en el registro de asistencia que voy a compartir en un momento, pero repito, las condiciones para eso tienen que ser que sean trabajadores de las entidades públicas y que a su vez estén registrados, ¿correcto? Porque a veces, ¿qué sucede? Nosotros compartimos el link, por ejemplo, una persona y lo traslada a otras personas y después están solicitando los certificados, pero nosotros contrastamos la información de quiénes se registraron, a quienes consideramos aptos y después a quienes han asistido para que en función a ellos se haga la entrega de los certificados. Entonces, sí es importante tener claro que cuando se registren en el registro de asistencia primigenio, en el registro de inscripción, los que son de entidades privadas, el público objetivo de estas ponencias no son para entidades privadas, son entidades públicas, ¿correcto? Entonces, por ahí están incumpliendo, porque es más, están llenando una declaración jurada. Entonces, ahí mucho cuidado con ello. Y por otro lado, cuando aquellas personas que se les expande el link, son porque las personas de las entidades públicas han hecho la evaluación, y si por ahí lo comparten con alguno de sus compañeros, nosotros hacemos el filtro de la información entre los que están aptos y a su vez también los que han asistido. Entonces, siempre tener en consideración ello. ¿Correcto? Siempre es importantísimo tomar en consideración. Entonces, un momento, permítanme, voy a dejar de compartir para poder compartirles a ustedes. Un momento. A ver, vamos a ir visualizando un momento, por favor, para poder compartirles primero la encuesta de satisfacción y luego el registro de asistencia. Liliana, mientras tanto, igual las personas van contestando ambas encuestas, les quiero mencionar que ya tengo aquí las preguntas que han hecho los participantes para poder resolverlas pues en la parte posterior. Ahí les van a compartir las encuestas, la asistencia y dicho sea de paso, cabe mencionar, por ahí preguntaron si compartiríamos la grabación. Si se han percatado, el evento no ha sido grabado como tal, ¿no? En ese sentido, no vamos a poder pasarlos porque no ha sido grabado. Respecto a, ahora les van a compartir, respecto a las diapositivas, ya les vamos a estar mencionando por el correo electrónico. Está pendiente también entregar algún par de constancias. Les aclaro que las constancias se emiten de manera electrónica al correo electrónico, le llega un correo electrónico en el cual ingresa con una clave y da a descargar su constancia. Ahora les comparten el link. Un momento, por favor, estoy compartiendo. A ver, estoy compartiendo con todos el link de la encuesta de satisfacción, ¿sí? Igual, primero, me permiten un momento, voy a compartir mi pantalla para explicarles cómo es que ustedes tienen que llenar esa encuesta de satisfacción, ¿sí? A ver, ustedes van a poder visualizar aquí, si me comentan por favor si están visualizando, ustedes van a encontrar aquí la encuesta de satisfacción. Esta encuesta de satisfacción tiene 5 preguntas. En función de lo que ustedes hayan percibido el día de hoy, la capacitación, ustedes van a considerar, por ejemplo, si la capacitación ustedes consideran que ha sido muy mala, colocarán 1. Si consideran que la capacitación ha sido mala, colocarán 2. Si consideran que la capacitación ha sido buena, colocarán 3. Y si consideran que la capacitación ha sido muy buena, colocarán 4. ¿Sí? Repito. Aquí van a ir marcando, pero si por ejemplo consideran que la capacitación ha sido muy mala, van a marcar en 1. Si consideran que la capacitación ha sido mala, en 2. Si consideran que la capacitación ha sido buena, en 3. Y si consideran que la capacitación ha sido muy buena, en 4. ¿Sí? Aquí van a tener estas 5 preguntas y en la parte inferior ustedes van a hacer algunas, si tienen alguna inquietud, comentario, algo que desarrollar, van a escribirlo aquí. ¿Sí? Entonces ya en función a esas indicaciones, procedan por favor a realizar
registrar la información en el link de encuesta de satisfacción. Todavía no estamos iniciando la ronda de preguntas, por favor. Yo les voy a dar la indicación cuando iniciemos con la ronda de preguntas para poder absolverlas. Ahora recién estamos en la encuesta de satisfacción, ¿sí? Entonces, un momento, por favor, conforme vayamos desarrollando, yo les iré comunicando. Nuevamente estoy compartiendo el link de la encuesta de satisfacción. Muy bien, veo ya que 47 personas han registrado. Me agradeceré, por favor, en sala tenemos más de 100 personas, puedan registrarse. Ya veo que 60 personas se han registrado, entonces igual, por favor, vayan registrándose. Ok, voy viendo que se van registrando más personas.